Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal de YouTube si me estáis viendo o bienvenidos a mi podcast si simplemente me estáis escuchando. Hoy os quiero hablar sobre la paradoja placer-dolor. Esa paradoja que todos sufrimos desde los principales años de nuestra vida y que, bueno, muchos todavía se encuentran sin saber resolverla, desconociendo realmente la importancia de la paradoja dolor-placer. Al final, como siempre os comento, todos estamos hechos de paradojas internas. Todos tenemos conflictos internos dentro de nosotros mismos entre lo que queremos, lo que debemos hacer, entre lo que deseamos y lo que podemos tener, entre la mente y nuestro corazón. Y como todo, absolutamente todo, es dual en el universo, ¿qué sucede? Que esa dualidad es lo que nosotros venimos a integrar. De modo que cuando alguien va integrando todas esas paradojas dentro de uno mismo, por ende va integrando oscuridades, se convierte en una persona más íntegra. Es decir, nuestros pensamientos y nuestros actos actúan más en congruencia, porque bueno, evidentemente nos conocemos más a nosotros mismos. De modo que la paradoja placer-dolor es muy, muy interesante. Para mí es una de las primeras que deberíamos resolver en nuestros 20 años, cuando ya comenzamos a ser adultos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos estamos programados para ir al placer y evitar el dolor. Lo que quiero explicar de la paradoja placer-dolor es que es muy importante conocer que al final el placer y el dolor son la misma energía desde dos polarizaciones completamente diferentes. Todo al final lo que está polarizado es la misma energía en el péndulo, tal y como hablaban los herméticos, se trata de la polarización en el péndulo, es decir, es una misma energía que se mueve en un péndulo. Puedo estar en el lado del placer o puedo estar en el lado del dolor, pero al final los dos extremos son la misma energía experimentada desde dos polarizaciones completamente opuestas, pero ambas nos pueden llevar la una a la otra. Por ejemplo, que hay veces que cuando experimentamos un placer demasiado placentero, tan placentero, que nos puede llevar al dolor. Y hay veces que experimentamos un dolor tan grande que nos puede llevar al placer. Y ahí lo dejo a la interpretación de cada uno con sus propias experiencias en la vida, porque al final uno tiene que analizar lo que sucede en la mente, analizar lo que sucede en las emociones y ver esa incongruencia. Con lo cual es la misma energía experimentada en dos polos opuestos. Es interesante cómo los seres humanos estamos programados para ir al placer y rechazar o evitar el dolor. Y esto, bueno, es la fuente de la distracción del alma, porque irónicamente es abrazando ese dolor y sintiendo ese dolor que nosotros abrimos las puertas de nuestra alma a través del chakra corazón. Es decir, sintiendo ese dolor, abrazando ese dolor y dejándolo ir con amor. Transmutamos la sombra, hacemos el proceso alquímico. Pero claro, como venimos programados para ir al placer y evitar o rechazar completamente el dolor, nos inventamos millones de maneras de poder evadirlo. Existen maneras muy complicadas de evitarlo, como pueden ser las drogas, el alcoholismo, la agresión, etcétera. Y luego hay maneras más evasivas, más simples, como ver series de Netflix o directamente enfocarte al placer. Salir de fiesta y decir, no quiero sentirme esas emociones. Salgo de fiesta y me olvido completamente de lo que hay aquí dentro. Cuando el dolor es tan digno como el placer. Al final es la dualidad del universo y son dos experiencias que hemos venido aquí al plano terrestre a experimentar y que se van a repetir hasta que no las experimentemos. Y con esto no te quiero decir que te vayas al dolor y te olvides del placer. No, se trata de un equilibrio entre ambas, se trata de no evadir, de no rechazar ese dolor y te vas a dar cuenta de que vas a disfrutar muchísimo más, porque luego el placer nos engancha en un momento en el que ya no existe nada más, es decir, podemos sentirnos vacíos dentro de nosotros mismos. ¿Y por qué nos sentimos vacíos? Porque hay que integrar esa sombra, porque el alma nos está diciendo, ya, ya deja de ir al placer,
Ya, esto no te va a dar más placer hasta que no abraces el dolor. Es decir, se trata de experimentar la dualidad. Y para mí esta es una de las grandes paradojas que todos, absolutamente todos, deberíamos resolver en nuestras vidas lo antes posible. No te estoy diciendo que te pierdas en el dolor, tampoco te estoy diciendo que te pierdas en el placer, sino que encuentres un equilibrio entre ambos. Es decir, hay momentos en los que uno tiene que sentir el placer, hay momentos en los que el placer, porque el placer es algo maravilloso, es un regalo que nos hace el universo para que podamos soportar ese dolor precisamente, pero no para que huyamos de él, sino para que hagamos la integración de ambas experiencias. Porque evidentemente no se trata de que vayas solo al dolor y no experimentes placer y lleves una vida de monje, inquisición, como la iglesia hizo en el pasado, ¿no? En la que yo me quito todos los placeres externos como distracción para poder irme al dolor. Quizás eso al principio sí hay que hacerlo. Es decir, no digo que vayas a ser un monje y te flageles tú mismo, para nada, pero sí ir más al dolor para poder quedarte solo reconociendo ese dolor, abrazando ese dolor y pudiendo luego dejarlo ir con amor. Sí lo vas a tener que hacer si de verdad quieres abrazar esa sombra y te vas a dar cuenta de que cuando lo hagas, tu vida se va a volver incluso más placentera porque vuelves al eterno presente, que no es solo lo único que existe, es lo único que la conciencia puede atender. Para la conciencia siempre existe un presente, ya sea que vayas a un futuro porque visualices o ya sea que vayas a un pasado porque recuerdes. Pero bueno, esto ya es para otro vídeo más largo y más extenso para explicar con más claridad. Volviendo al placer y el dolor, te vas a dar cuenta que cuando más abraces ese dolor, que no es perderse en el dolor, porque una cosa muy diferente es abrazar tu dolor, es decir, me siento, lo lloro, lo siento, siento esa ira, esa rabia, la tristeza, lo que esté encubierto ahí con esa emoción, que no es nada más que dolor. Las emociones que bajan nuestra vibración energética, lo único que hacen es encubrir ese dolor que el alma quiere que ya abraces. De modo que hay que sentarse, llorarlo, gritarlo, reconocerlo y por supuesto nunca echárselo a otro. Esa es una de las maneras en las que normalmente todo ser humano rechaza su propio dolor. Bueno, espero que con esta información te haya ayudado un poquito y bueno, muchísimas gracias por escucharme. Chao.